Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de Derecho Laboral el día de hoy, sábado, 19 de junio de 2021. Continuamos con el tema de análisis que estamos haciendo del artículo 123 constitucional. Y haciendo un paréntesis a lo que estábamos viendo del salario mínimo, eh, y para dar una respuesta, digo, y también para que ustedes lo analicen, lo que nos decía Brenda respecto de la mujer embarazada. Vamos a checar en un apartado de la Ley Federal del Trabajo, a partir del artículo 164, 65 aproximadamente, de lo que se refiere a la mujer trabajadora, y el 170 a los derechos que tiene la mujer trabajadora. Y ahí está la cuestión del embarazo. Estamos hablando ahora de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a checar nada más ese artículo. A ver, ¿me avisan cuando ya visualicen, por favor? Ya, Ya, profe. profe. Ok, miren. Si se van aquí arribita, en esta parte de acá, vean ustedes, título quinto, trabajo de las mujeres, a cuánto, como les decía, 164. Pero vámonos a los derechos de la mujer trabajadora. Aquí, las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Durante el periodo de embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso. Eso estamos hablando de la última reforma, fue en el 75, 1975. Aquí en la fracción segunda del 170 nos dice, disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, hay dos personas que van a entrar, Verónica, no sé quién más, pero ya están todos acá. A solicitud expresa de la trabajadora, a solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto para que después del mismo, estamos hablando de una situación de 4 semanas. Repito, a solicitud expresa de la trabajadora, estamos hablando de cuestiones de embarazo. Previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda a la mujer, o en su caso del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser hasta de 8 semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.
En caso de que se presente autorización de médicos particulares, esta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien nos expida y el estado médico de la trabajadora. En caso de adopción de un infante, disfrutarán de un descanso de 6 semanas con goce de sueldo posteriores al día en que reciban al infante. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto. En el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de 6 meses, tendrán 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en 1 hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción segunda, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción 3, tendrán derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor de 60 días. Al regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de 1 año de la fecha del parto y a que se le compute su antigüedad, los periodos pre y postnatales. Los padres o madres de menores diagnosticados con cualquier tipo de cáncer gozarán de licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social en los términos referidos con la intención de acompañar a los mencionados pacientes en sus correspondientes tratamientos médicos. ¿Ok? Acuérdense que cuando esto salió antes de la pandemia, que si un padre quería llevar al doctor a su hijo, pues le descontaban el día. Pero ahora, ya en la ley del trabajo lo dice. Los padres o madres de menores diagnosticados con cualquier tipo de cáncer gozarán de la licencia a que se refiere el artículo 140 bis de la ley del Seguro Social en los términos referidos, con la intención de acompañar a los mencionados parientes en sus correspondientes tratamientos médicos. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias. Y en los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras. Bueno, anteriormente eran 8 semanas, pero las bajaron a 6. Bueno, ya la cuestión de que si, lo que le contesto a Brenda aquí, si te das cuenta, Brenda, hay una cuestión muy delicada en cuanto a la cuestión del embarazo que el patrón no debe dejar de vigilar. ¿Por qué? Porque cuando hay complicaciones en el embarazo y la mujer está trabajando, esto puede implicarle al patrón un, un riesgo, vamos a decir, sobre todo que le vaya a pasar algo a su trabajadora. Por eso, si no es que la mujer diga, oye, te vas a ir 6 meses antes, no puedo seguir trabajando y para que yo tenga más semanas posteriores. Sí es cierto, estamos hablando de 6 semanas, pues, mes y medio son 3 meses. Pero yo, patrón, yo prefería que se tomara sus 6 semanas previas. Estamos hablando de la semana, sí, son 39 semanas cuando es el alumbramiento. En la semana 33 ya debería
la señora está sirviendo a su casa. ¿Por qué? Porque, digo, cuando tenga el alumbramiento, pues no está trabajando, no está expuesta a que le pueda pasar algo y pueda tener incluso responsabilidad el patrón. Lógicamente, si es una negligencia de la persona, que diga, no, pues yo me voy a ir un mes antes del embarazo, de yo dé a luz, y esas 2 semanas que me las pongan de las posteriores. Está bien, pero ya es a riesgo porque ¿qué pasaría si en esas 2 semanas que está la mujer queriendo cambiar para, para su puerperio, le pase algo? Está bien el trabajo. Cuando el patrón me diría, me dicho, bueno, estás embarazada, ya fui el seguro social, ya se checó que efectivamente estás cursando tal semana de embarazo, debes de ir a tu casa por cuestiones también de salud y evitar cualquier riesgo de trabajo. Por eso es muy importante eso, no es que yo aguanto y no me voy a decir lo que quiere, que para cuando den a luz tengan más de mes y medio para poder regresar al trabajo. Sí es cierto, pero es riesgo por la cuestión de la salud. Si te vas a cuidar mes y medio, te vas a preparar para tu alumbramiento, para cuando vas a dar a luz. Y por la cuestión de salud, yo creo que es lo más indicado. Bueno, vamos a continuar con la Constitución, como estábamos viendo. A ver, ¿dónde está la Constitución? ¿Ya la visualizan, jóvenes? ¿Están visualizando? No, profe. No, no, profe, no. No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora me dicen, ya deben visualizar. Ya se ve, Ya, profe. profe, ya. Ya, gracias. Ok, ¿no? A ustedes. La fracción novena. Chequen que estamos analizando el reparto de utilidades, que es un derecho que tienen también los trabajadores. Miren, para determinar el monto de las utilidades de cada empresa, aquí en el inciso E, se tomará como base la renta gravable en conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. O sea, no se debe de confundir. Se van a repartir, te va a tocar un billete, ¿ok? Pero eso no implica que tú ya quieras sentirte patrón. No, eres trabajador y tienes derecho a ese reparto. Es un ingreso extra, podemos decirlo así. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Sí es cierto, en algunos lugares te pagan tu sueldo, pero te dan a veces vales despensa.
300 pesos, 400 pesos. Bueno, uno pensaría, hay personas que hasta lo venden, les dan vales de despensa de 300, pero la cuestión que lo vendan hasta en 250 porque necesitan el efectivo para pagar. O sea, pero el vale de despensa es como algo adicional al salario y no forma parte del salario porque no lo podrían dar así, si lo ven ustedes acá, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, o sea, con especie, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Es como cuando vas al súper, no al súper, a las tiendas, y no tienen cambio y te dan chicles. O sea, y como ese video que está en internet, de que una persona va a pagar, ¿cuánto es tanto? Y saca todos los chicles. Y eso, pues son todos los cambios que me has dado de lo que he venido a comprar y es tanto dinero. Entonces, y no se trata de comercializar con chicles o cualquier otro signo que quiera o se pretenda, cuando se pretenda sustituir la moneda. Bueno, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajo. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y, perdón, y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Bueno, las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Además de en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 200, o sea, así está escrito, vean, está escrito mal 200 dice. Por eso ven que dice SIC. SIC, como se lee, se escribe. ¿Qué es lo que significa? Tiene un error ahí de redacción la Constitución y así se está mencionando. No es error de que se haya, así se publicó con este error. Entonces, así se publicó en el Diario Oficial de la Federación. 200, debe ser de 200 habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de 5.000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y los centros recreativos. Es una reforma de 1978 y queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego y azar. Dos vicios, el alcohol y el juego, están prohibidos. El 13, las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo,
La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. Hay que estarlos capacitando continuamente respecto a su trabajo. Y esa es una obligación patronal. En la fracción 14, los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que realicen o ejecuten. Por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar de acuerdo con lo que las leyes determinen. Eso hay una tabla para determinar qué porcentaje le toca, si fue muerte, si fue incapacidad temporal, o sea, pasajera, o si tienes incapacidad ya de manera permanente. El trabajador, esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario, que otro vaya a hacer el trabajo de él. Bueno, le vas a pagar al intermediario, pero tienes que pagar lo que le corresponde, como mencionan acá, a la persona que sufrió el accidente o la enfermedad de trabajo. Si ustedes analizan por lógica, hay una cuestión muy distinta a lo que es una enfermedad, a lo que es un accidente. Enfermedad, pues es la falta de salud, que vas a adquirirla, esa falta de salud, pues por ejemplo los mineros, por la humedad o por donde están expuestos, se afectan sus pulmones, esa es una enfermedad de trabajo. Por eso tiene que tener todo el equipo correcto para poder trabajar y no enfermarse. Y el accidente de trabajo, pues bueno, deben de tener las condiciones casco, también como el equipo, por el caso de que vaya a haber algún accidente con un derrumbe. En una mina, por eso ven que las minas se apuntalan. Es apuntalar, van poniendo maderas que vayan sosteniendo paredes o techos para que no se pueda desplomar, pero aún así se desploman. Vean qué pasó en pasta de conchos, ¿no? De corchos. Y ahí se quedaron los pobres. Pero bueno, el 15, el patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Cuando se trate de mujeres embarazadas, las leyes contendrán al efecto las sanciones procedentes en cada caso. La reforma de 1970. El 16, tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Las leyes en el 17 reconocerán como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros. Huelgas laborales, bueno, la huelga, sabes que es laboral, y el paro laboral también. Las huelgas, dice el 18, serán lícitas cuando tengan por objeto, esa debe ser la finalidad de una huelga, finalidad legal, por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a los tribunales laborales de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. O sea, hay que avisar. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas
ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. En Japón, alguien me comentó por ahí que cuando se va a la huelga, no paran su actividad, trabajan el doble, saturan el mercado con la producción. Esa es una manera de manifestarse de los japoneses. Aquí no, simplemente pues ya no se trabaja, y al no trabajar, pues lógicamente el patrón va a salir perjudicado. Lo vean ustedes, el derecho de huelga y el paro son derechos también laborales. El 19. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales laborales. Hay que solicitar que a paro, pues tiene que haber la aprobación de los tribunales laborales. Esta es una reforma del 2017, como pueden ustedes ver aquí. El 20. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales. Fíjense, aquí ya no habla de juntas, del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción tercera y 122, apartado A, fracción cuarta de esta Constitución, según corresponda. Ya entran los tribunales laborales. Antes eran juntas de conciliación y arbitraje, tanto de juntas especiales, juntas federales, en el caso de aquí en Quintana Roo, las juntas dependían de la Secretaría de Gobierno del Estado. Pero ya con esta reforma que ven acá, pues ya estamos hablando de tribunales laborales. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliadora correspondiente. Está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahí hay un organismo que va a dirimir, presentas tu queja y es conciliatorio. Y si no se llega a ningún arreglo, pues entonces ya pasas a lo que es la cuestión contenciosa. Elabora tu demanda para presentarla, para entonces que ya se proceda. En el orden local, están hablando de los estados. La función conciliadora estará a cargo de los centros de conciliación especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. O sea, ya es ahora la obligación de la autoridad estatal crear estos centros de conciliación, los CC, para que antes de irse a pleito, en estos centros de conciliación, pues se trate de dirimir el problema que hay entre el trabajador y el patrón y no tenga que llegar a pleito. Bueno, dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonios propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliadora. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación solo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas
para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. O sea, si se arreglan en estos centros de conciliación, bueno, el documento que se levante respecto a que llegaron a un arreglo pueda tener el carácter de cosa juzgada. O sea, de que efectivamente sea como una sentencia y se pueda ejecutar en caso de que alguna de las partes no pueda cumplir. Esto sin haber llegado a un pleito laboral. En el orden federal, la función conciliadora estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y patrimonios propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá además por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia. Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara del Senado, o sea, los senadores, que estén presentes dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquel que dentro de dicha terna vaya a designar el presidente de la República, o sea, el Ejecutivo Federal. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna también fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe ya el Ejecutivo Federal. Normalmente, jóvenes, cuando va a la terna, en la mayoría de los casos, como pasaba en las administraciones también priistas y panistas también, en la terna ya iba el voto. Ya sabían que los senadores aquí quería, no propiamente esto, porque eso todavía no existía en las administraciones pasadas, pero cuando iban a nombrar algún funcionario que se requería la presencia en el Senado, pues ya iba el bueno, iban 3, pero allá iba el que quería el presidente. Y pues el partido del presidente pues ya sabía lo que este quería y vamos a votar a favor de la persona. Y así aparecía una supuesta democracia de que es una comparsa, vamos a decirlo así. Eso respecto a funcionarios que seguían este sistema de designación a través del Senado. Esto es nuevo de que ya pasa la justicia laboral a los tribunales de la Federación, y el privado también aquí está explicarlo, sus tribunales, ya no va a ser prácticamente el conocimiento de las juntas de conciliación, ya desaparece y entra los tribunales laborales. Bueno, ¿en quién va a recaer este nombramiento? Deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado, que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los 3 años anteriores a la designación, y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por periodos de 6 años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Estamos hablando que puede quedarse hasta 12 años.
En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Solo podrá ser removido por causa grave en los términos del título cuarto de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Estamos hablando que es una reforma del 2017. Hace, digo, 4 años. Si la fracción 21, si el patrón se negara a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de 3 meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuera de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. El patrono, dice el 22, que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga ilícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratos, o sea, lo traten mal, malos tratamientos, ¿está? Ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento, otro error de redacción, menciona ahí sí, como se lee, como está escrito. Así salió publicado en 1962. O tolerancia de él. Ok, los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios. Aquí tenemos el de representatividad de las organizaciones sindicales, el inciso B, la certeza de la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Estos son de los principios. Ya se va a terminar este segundo video, jóvenes. Por favor, al corte nos volvemos a conectar para la conclusión de la clase de hoy, de derechos laborales. Muchas gracias.